vamos a empezar. Este es el primer caso, es una mujer de 28 años, previamente sana, que viene por dolor lumbar derecho intermitente, hematuria macroscópica ocasional, niega fiebre, tiene antecedente familiar de mangioblastomas cerebelosos, les ponen ahí estudios de laboratorio y exploración física, así como una tomografía de abdomen con los hallazgos que se muestran ahí, una masa renal sólida con un realce heterogéneo de 3,2 centímetros. Mencionan no adenopatías, no metástasis. Digo, es difícil hablar de metástasis sin un diagnóstico. Y una biopsia percutánea con un carcinoma de células claras de la lesión en el riñón. Entonces, les preguntan que si cuál es la alteración molecular más probable en este caso. Déjenme les lanzo la encuesta. Muy bien. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es la mejor opción de tratamiento? Y la última es, ¿qué debe incluir el seguimiento anual de este paciente? Muy bien, pues vamos a pasar a la revisión del caso clínico, me voy a ir un poquito para atrás, ¿no? Entonces, ¿quién es su paciente, no? Entonces es importante. Se los hemos dicho muchas veces también justo insistir un poco en lo oncológico, pues siempre es importante que es el paciente porque algunos tumores pues no van a ser frecuentes en personas jóvenes, ¿no? Así como algunos otros no van a ser frecuentes en personas pues de la tercera edad. Entonces eso los debe de guiar un poquito a su diagnóstico. Ejemplo, ¿no? Cáncer de pulmón en alguien pues generalmente es en alguien arriba de los 40, 50 años con antecedente de tabaquismo, ¿no? Digo, no todos los cánceres de pulmón se asocian a tabaquismo, pero sí es el factor de riesgo más importante. Entonces, si se los mencionan en alguien joven con una lesión a nivel torácico, por ejemplo, de 20 años, pues no pensarían en cáncer de pulmón, ¿no? Tendrían que pensar en otra cosa, como linfoma. Entonces, justo la edad del paciente y quién es tu paciente, simplemente por cuántos años tiene y en qué grupo de edad queda, te va a ser posible uno u otro diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, nos están hablando de una mujer de 28 años, sin ningún antecedente de ella de importancia, sino que pues sí menciona un antecedente familiar de mangioblastomas cerebelosos y creo que esto te lleva un poquito a pensar qué es lo que tiene tu paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el padecimiento actual de esta mujer? Tiene dolor lumbar derecho intermitente, tiene hematuria macroscópica y tiene una masa renal, ¿no? Entonces, los tumores renales generalmente se van a presentar de esta manera, ¿no? Son pacientes que pueden tener una masa palpable a nivel abdominal, a nivel lumbar generalmente. Tienen además dolor lumbar de forma intermitente y tienen hematuria macroscópica, ¿de acuerdo? Entonces, justo esa es como la triada, ¿no? De un paciente en quien tú sospecharías que tenga un tumor renal. Digo, como pueden recordar, ¿no? Y ya tienen en azul fuerte el cuadro clínico, pues dolor lumbar, hematuria y masa renal o masa abdominal no es lo único que te puede, o sea, tumor renal no es lo único que te puede causar esto, ¿no? Por eso es importante que vean cuál es el padecimiento actual. ¿Qué se me ocurre que podría causar? A lo mejor un absceso a nivel del riñón, ¿no? Una pielonefritis complicada y abscesada te podría dar estas características. Sin embargo, el paciente tuviera fiebre, entonces es algo bien importante que aquí dice que el paciente niega fiebre. Como pueden ver, la temperatura está bien, no tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, pues justo no es el paciente en quien pensarías lo otro y evidentemente estamos un poco con el sesgo de que son casos clínicos de oncología, ¿no? Pero, pues alguien con una masa abdominal palpable, dolorosa, con fiebre y hematuria, pues probablemente piensas en algo infeccioso antes de pensar en esto, ¿de acuerdo? Que es un poco más fácil, ¿no? Entonces, le hacen la biopsia a la paciente y pues reportan un carcinoma de células claras. Y algo que también creo yo que es importante es el periodo de evolución, ¿no? No lo mencionan aquí, ¿no? Pero muy probablemente esta paciente no tiene algo agudo ni subagudo, ¿no? Para que una masa renal llegue a ser
de 3,2 centímetros es porque ha estado creciendo durante el tiempo y solamente se manifestó por los síntomas recientemente, síntomas compresivos y por aumento de tamaño, ¿no? Pero si dicen que esta persona tiene 3 días de evolución con esto, probablemente no sea un tumor. Entonces, a eso me refiero, ¿por qué les hacemos tanto insistencia en estas cuatro cosas? Porque sí importan, sí te definen el diagnóstico de tu paciente, ¿no? Ya sea probable o no probable, ¿de acuerdo? O para más o menos poder eliminar o no algunas cosas. Entonces, es una pregunta a la que les hacen un poco difícil, ¿no? Difícil, pero recientemente pues sí les ha gustado meter un poco de preguntas sobre genética pues digo, sí, es parte de la currícula de medicina general y aparte son preguntas que pueden o no llegar a discriminar por el nivel de dificultad que presentan, ¿no? Entre alguien que apruebe o no apruebe. Entonces, digo, la paciente muy probablemente por el antecedente de angioblastomas cerebelosos, un tumor de células claras, a pesar de que no te mencionen nada más en la exploración física, a lo que te debería llevar a pensar es que la paciente tenga este von Hippel-Lindau, ¿no? Entonces, ahorita voy un poco más adelante con von Hippel-Lindau, pero más o menos es una enfermedad de una herencia, porque también les gusta preguntar eso, de tipo autosómico dominante, el gen es VHL, por las siglas de von Hippel-Lindau, y en dónde está la alteración en el cromosoma 3, ¿no? Aquí hay alteraciones en la angiogénesis, donde hay aumento en la proliferación celular. Entonces, además de que los pacientes pueden llegar a presentar carcinoma de células claras, también puede tener quistes renales, cistoadenomas, quistes pancreáticos, hemangioblastomas a nivel de la retina, hemangioblastomas a nivel del sistema nervioso central, así como feocromocitoma, ¿no? Entonces, el diagnóstico en este caso, pues se sospecha por la sospecha clínica de un tumor renal, pero también por el antecedente familiar de hemangioblastomas. ¿Por qué? Porque recuerden que es una enfermedad con un patrón autosómico dominante. Entonces, a fuerzas el paciente va a tener, pues, un antecedente familiar de esto, ¿no? Entonces, regresándome un poco, pues la respuesta correcta es déjenme se las marco, la B, ¿no? Si bien no fue la más popular, ahora pues ya lo saben, ¿no? La de lesión en VHL, que es el gen de von Hippel-Lindau, que está localizado en el cromosoma 3. Entonces, del resto de las respuestas, por ejemplo, la A dice pérdida del gen WT1. WT1 es tumor de Wilms tipo 1, ¿no? Que si bien es característico del tumor de Wilms, que es un tumor a nivel renal, la edad de presentación te ayuda, ¿no? O sea, Wilms es un tumor de la edad pediátrica temprana, ¿no? No es en alguien de 28 años. Yo nunca he visto un tumor de Wilms en un paciente adulto, ¿no? Entonces, asimismo, tampoco se asocia a mangioblastomas. Digo, en donde sí tiene relevancia un poquito, Wilms Tumor 1 es en mielodisplasia, ¿no? Forma parte del panel molecular mieloide que te da cierto pronóstico tanto en leucemia mieloide aguda y en síndrome mielodisplásico, pero no es una paciente que tiene un tumor de Wilms. Solamente por la edad no deberían de pensar en esto. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente es pacientes 1 o 2 años de edad, se acompañan de otras alteraciones, ¿no? Malformaciones geniturinarias y no como esta paciente de 28 años que no tiene ningún otro antecedente importante, ¿no? Si bien es raro, ¿no? Pues yo sí esperaría a lo mejor alguna otra manifestación de von Hippel-Lindau, pero las otras respuestas pues tampoco eran correctas, ¿no? Por ejemplo, la siguiente es la mutación en PKD1. PKD1 habla sobre, por sus siglas en inglés, Polycystic Kidney Disease, ¿no? Es el gen de donde está la alteración de la enfermedad renal poliquística, ¿no? ERPA, enfermedad renal poliquística del adulto. Esta enfermedad tiene que tener a fuerzas quistes renales. Los quistes renales te pueden causar hipertensión renovascular, ¿no? Entonces, la paciente en su tomografía no mencionan ningún quiste en el riñón. Entonces, por lo tanto, es difícil, ¿no? Que esta persona tenga enfermedad renal poliquística del adulto, ¿no? Y el último, que es el gen GNAQ, es en el síndrome de Sturge-Weber, que es un trastorno pues neurocutáneo. Entonces no, la paciente no tiene nada en la piel, no tiene angiomas, que es como lo característico, tampoco tiene alteraciones en las meninges, entonces pues no tiene nada que ver, ¿no? Y es por eso que la respuesta correcta era pues esto de el von Hippel-Lindau. Y justo debido a que esa es la respuesta correcta, la última pregunta pues también hablaría de esto, ¿no? Ahorita vamos para allá, déjenme lo borro.
Y listo. Entonces, les preguntan, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción de tratamiento? Y digo, esto ya se sale un poquito de von Hippel-Lindau y ya se viene un poquito más al tema del que estamos hablando, ¿no? Nefrectomía parcial. Entonces, esa era la respuesta correcta, que es la que la mayoría de ustedes contestó, ¿no? Entonces, si bien el tratamiento de tumores renales ha evolucionado en los últimos años, ¿no? Con las nuevas pues terapias inmunes, ¿no? Inmunoquimioterapia para los pacientes con estadios avanzados, en pacientes con tumores localizados de pequeño tamaño, incluso se puede llegar a considerar la vigilancia activa, ¿no? Entonces, o en algunos casos depende del tamaño, ¿no? Siempre se busca hacer una nefrectomía parcial o una nefrectomía total. Al final el paciente pues tiene el otro riñón, ¿no? Entonces, en este caso, la única opción para un tumor localizado, poder o sea vigilancia activa o nefrectomía, pues es la que dice nefrectomía parcial, ¿de acuerdo? La verdad es que todo lo demás, pues es una paciente joven, no tiene ninguna otra comorbilidad, entonces pues sí es candidata a una resección. Entonces, de la verdad es que del resto de las opciones ninguna tiene mucho sentido porque es una paciente que no tiene enfermedad a distancia, al menos eso es lo que menciona la tomografía. Digo, se necesita un abordaje un poco mayor a esto, pero pues no parece ser ninguna otra la mejor respuesta. Y en todo caso, lo que se buscaría es pues tratar, e incluso ya hay estudios con citorreducción, o sea, cirugía citorreductora, casi siempre se busca quitar pues una parte o la mayor parte del tumor para posteriormente dar tratamiento sistémico y la verdad es que la inmunoterapia con los anti-PD1 y anti-PDL1 ha cobrado mucha relevancia en los últimos años también para esta enfermedad. Y por último, es que debe incluir el seguimiento de este paciente. Digo, la respuesta es correcta, ¿no? Evaluación oftalmológica anual, se quedó ahí marcada la correcta, también era B. Justo pues deben de tener claras, ¿no? Las complicaciones que estos pacientes pueden tener a largo plazo, como ya se los había mencionado, mangioblastomas en la retina es una de las complicaciones que pueden tener los pacientes con von Hippel-Lindau. Entonces tienen que tener una evaluación al menos cada año para detectar esto a tiempo, porque si no el paciente o la paciente pues puede llegar a tener una complicación que ponga en riesgo la función del órgano, ¿no? Entonces, la verdad es que del resto, colonoscopia anual, pues no es en el caso de von Hippel-Lindau, pues no te aumenta el riesgo de cáncer de colon, ¿no? Sin embargo, colonoscopia anual puede ser una opción cuando estén sospechando de síndromes hereditarios como síndrome de Lynch, ¿no? A lo mejor también poliposis anematosa familiar, aunque se recomienda pues una colectomía de tempranas, etcétera. Entonces, ultrasonido tiroideo bianual, la verdad es que no tiene lugar en este caso. Estos pacientes no presentan alteraciones tiroideas y tomografía de tórax a nivel pues cada año, la verdad es que tampoco tiene mucho sentido en las complicaciones de estos pacientes. Entonces, hasta el momento, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta o puedo pasar ya a la revisión del caso? Bueno, parece que todo bien. Entonces, déjenme nada más borro aquí mis anotaciones. Muy bien. Entonces, como habíamos mencionado ya, pues Von Hippel-Lindau es algo raro, pero bueno, recientemente, como les menciono, les ha gustado un poquito preguntar estas cosas de genética al formar parte de la mayoría de los planes de estudio pues la mayoría de las carreras de medicina. Es una enfermedad autosómica dominante, por lo que casi siempre, o al menos para que ustedes piensen en eso, el paciente les van a mencionar que tiene antecedentes familiares de primer grado de esto.
¿no? Entonces, la mutación está en el cromosoma 3, el gen está en el cromosoma 3, el gen es fácil de aprenderlo porque las siglas es igual von Hippel-Lindau VHL, ¿no? Entonces, rápidamente digo, no es algo que tengan que saber, pero hay una alteración, hay un aumento en la angiogénesis. Entonces, al haber un aumento en la angiogénesis, pues hay un aumento de la proliferación celular, ¿no? Eso que viene ahí como H y F son factores inducibles a hipoxia. Entonces, pues es justo como la vía de la proliferación celular. Por lo tanto, a mayor frecuencia de tumores a distintos niveles, feocromocitoma, quistes pancreáticos, quistes renales, hemangioblastomas a nivel de la retina y a nivel del sistema nervioso central, tumores del saco vitelino, y obviamente como en este caso, pues un tumor de células claras. Entonces, generalmente, pues debido a que no hay diagnósticos genéticos a tiempo, pues el diagnóstico generalmente va a ser incidental por imagen, ¿no? Y obviamente, pues siempre, como les digo, que es bien importante que el paciente debe tener la historia familiar por el patrón de herencia, ¿no? Obviamente la única forma de confirmarlo es mediante una, pues confirmación de la mutación, ¿no? Y pues justo, pues estos pacientes tienen que tener una vigilancia periódica para pues estos tumores que pueden desarrollar tanto a nivel del sistema nervioso, a nivel del ojo, a nivel del abdomen, ¿va? Y justo, bueno, otro caso importante que les pueden poner, justo el martes revisamos un caso de feocromocitoma, y puede ser justamente así, ¿no? Una paciente con antecedentes familiares de primer grado de estos tumores que debuta con crisis hipertensivas asociadas a descarga adrenérgica. Bueno, aquí a lo mejor les quieren hacer pensar también en von Hippel-Lindau, pero que esta persona debutó con un feocromocitoma, ¿no? Entonces, no siempre va a ser un tumor de células claras, ¿no? Puede ser cualquiera, o sea, cualquier otra de las manifestaciones de este padecimiento, pero pues lo que sí es importante es que el antecedente familiar, pues muy probablemente se los vayan a mencionar. Y bueno, cambiando un poquito el tema para entrar en materia de oncología, el tumor de células claras, el cáncer renal de células claras es el cáncer, el tumor renal más frecuente, ¿no? Como pueden ver ahí, del 75 al 85% de los tumores primarios de riñón son carcinomas de células claras y su origen, al menos epitelial, es de los túbulos proximales, ¿no? Obviamente se mencionan factores de riesgo, así digo, exposicionales, ¿no? Como el tabaquismo del paciente, como la obesidad y obviamente también síndromes hereditarios, como pueden ver estos de aquí, pero también obviamente pues von Hippel-Lindau. Y como les mencionaba hace unos momentos cuando estábamos revisando el caso clínico, la triada clásica de un paciente con un tumor en el riñón obviamente va a ser pues dolor lumbar, hematuria macroscópica y una masa abdominal palpable, pero como les digo, pues no es la única causa de estos tres síntomas, ¿no? Ejemplo, pues, un paciente con litiasis complicada por un absceso renal, pues puede tener justo dolor en fosa renal, hematuria macroscópica y una masa abdominal palpable y dolorosa. Sin embargo, el paciente pues va a tener, además de esto, pues respuesta inflamatoria sistémica, fiebre, piuria, etcétera. Entonces, es importante pues que aprendan a diferenciarnos una vez que ya vean el caso clínico, pues cuáles son los diagnósticos más probables, o sea, obviamente fijándose en quién es el paciente, cuáles son tus antecedentes y cuáles son los síntomas acompañantes, ¿va? Y bueno, algo importante también de tratarse de un hombre, si el tumor está al lado izquierdo, como puede obstruir, y obviamente, como si bien recuerdan anatomía, pues es diferente el retorno venoso gonadal. El paciente puede tener un varicocele izquierdo persistente, digo, es poco frecuente que se los vayan a presentar como un debut de la enfermedad, sin embargo, se los pueden mencionar como un síntoma acompañante, ya sea para confundirlos un poco, pero claro que se puede presentar de esta manera. ¿No? Entonces, generalmente puede tener metástasis, ¿no? Obviamente pulmón, hueso, cerebro, suprarrenales por contigüidad, hígado también, puede ser por contigüidad, pero pues si es un tumor, como pueden ver aquí, digo, el algoritmo es un poco ya viejo, ¿no? Y tampoco es que ustedes lo tengan que saber, ¿no? Pero si es un tumor localizado, obviamente, como pueden ver, hasta el estadio clínico 3 casi siempre, y incluso ya hay estudios que en cáncer avanzado la citorreducción ayuda, entonces casi siempre la opción va a ser pues una cirugía, ya sea una nefrectomía parcial o una nefrectomía radical, ¿no? Y como pueden ver aquí, incluso en estados clínicos muy tempranos, con tumores pequeños, incluso se puede optar por la vigilancia activa.
¿no? Si el paciente prefiere y se habla con el paciente. Entonces, eso también es importante, ¿no? ¿A qué me refiero con vigilancia activa? Ya sé que el paciente tiene este diagnóstico, el riesgo de progresión a algo metastásico es bajo por las características del tumor, la ausencia de metástasis, el tamaño. Entonces, se prefiere al paciente hacerle estudios de imagen de forma seriada para vigilar cambios en el comportamiento y decir cuál es el mejor momento de actuar. ¿No? Entonces, incluso como les digo, la cirugía en estados clínicos avanzados ya está tomando parte importante como parte de cirugía citorreductora adjunto, obviamente, a terapia sistémica. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas? Esto ya fue lo último de este caso clínico.